verlo gráficamente en principio. Tenemos, imaginad que tenemos una gráfica. Aquí cuando dibujamos la gráfica ya se supone que sabemos todos los valores de la función, ¿vale? Pero analíticamente, pues no conocemos, analíticamente podemos no conocer la gráfica, ¿de acuerdo? Lo que queremos ver es, dada un valor x0, cómo se comporta, a qué valor, bueno, aquí me cae aquí, a qué valor corresponde según nos aproximamos desde cierto x a ese x0. Es decir, si conocemos la gráfica, pues está claro que seguimos la curva y llegamos. Pero no tenemos por qué conocer la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definir, vamos a decir, ¿cuál es el valor? La pregunta es, ¿cuál es el valor al que nos acercamos o al que se acerca f según nos acercamos al valor x igual a x0, ¿vale? Pero nos acercamos sin llegar. No tenemos por qué llegar, ¿vale? Sin llegar. De hecho, podría no estar definido la función en este valor. ¿De acuerdo? Este es el concepto de límite. Es decir, ¿cuál es el valor que vamos a ir? Si aquí tengo un f de x, ¿vale? Lo escribo aquí. Bueno, este f de x ¿se va a acercar a algún valor o no? ¿De acuerdo? Según acerco la x al x0. Bueno, pues ese es el concepto. La definición. ¿Cuál es la definición formal de límite? Bueno, pues yo no sé si la definición formal es un poco, digamos, técnica, ¿no? Os la voy a poner aquí. Os la voy a poner en los... A ver, ¿dónde está? Voy a copiar y pegar en los apuntes, ¿de acuerdo? Para que ya ahora la comentamos. Bueno, pues vamos a pegarla. Por ejemplo, ahí. ¿Qué es lo que dice ¿qué es lo que dice esta definición? Bueno, vamos a ver. La voy a tratar de... La voy a ir leyendo y voy a ir diciendo lo que va diciendo. A ver, tenemos una función f definida en un dominio D, ¿vale? Nos preocupa solamente, fijaos, nos preocupa, voy a ir poniendo los elementos aquí, el intervalo x0, bueno, y un poquito más, x0 más r estará por aquí, un pequeño intervalo alrededor de x0 y x0 menos r, ¿vale? Es un pequeño intervalo alrededor de x0. Es un pequeño intervalo. ¿Cuánto de pequeño? Pues me da igual, todo lo pequeño que queramos, pero tiene que haber un pequeño intervalo alrededor del x0. Dice, para algún r positivo, pues este r puede ser positivo, pero muy pequeñito, ¿vale? Entonces, yo estoy trabajando en un pequeño entorno, pequeño intervalo del x0, ¿vale? A lo mejor la f no está definida en x0. F podría no estar definida en x0. Esto me da igual, que esté definida o que no para la definición del límite, ¿vale? Tenemos estos conceptos. Voy a ir marcándolos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice es, bueno, dice para todo, lo voy a poner aquí, para todo, epsilon positivo, ¿vale? Que es un número también muy pequeñito. ¿Dónde va a estar el epsilon? Lo voy a poner aquí. El epsilon va a estar
tengo un valor L aquí y voy a tener un valor aquí, es L más epsilon y L menos epsilon. Tenemos un pequeño intervalo también. Para cualquier pequeño intervalo que yo ponga aquí, alrededor de este L, yo voy a tener aquí el x0 más R y el x0 menos R. Y fijaos lo que me dice. Dice, bueno, se representa de esta manera. Decimos que el límite de f cuando x tiende a x0 es L. ¿Sí? Para todo pequeño intervalo que yo ponga alrededor de L, existe un pequeño intervalo que es el delta. Existe un delta, tal que lo voy a poner aquí. Es decir, este R realmente no va a ser sino que voy a tener aquí un pequeño intervalo x0 menor delta, x0 más delta. Es decir, dentro del dominio va a haber un pequeño intervalito, tan pequeño como haga falta, menor delta, x0 más delta, de tal manera que todo lo que hay aquí, en este intervalo, va a caer en la función va a estar por aquí, en este pequeño intervalo, ¿vale? La función hará lo que sea, estará por aquí metida. Y en el límite, es decir, lo que llamamos el límite es este valor, que puede no estar definida, ¿vale? Puede haber un hueco aquí. Pero lo que nos está diciendo es que, dado un pequeño entorno, que por muy pequeño que sea, que coja yo aquí, en el L, alrededor del L, puedo cogerlo tan pequeño como quiera. Bueno, pues si lo cojo más pequeño, lo cojo así, chiquitito, este intervalo, pues voy a poder encontrar un pequeño intervalo aquí, también pequeño, de tal manera que la imagen de la función va a estar en esa cajita, ¿vale? Eso es lo que quiere decir que tiene límite. En ese caso diremos que el límite cuando x tiende a x0 de la función es el valor L, ¿vale? Es decir, esto es lo que quiere decir, que por muy pequeño intervalo que yo coja alrededor de L, puedo encontrar uno aquí en la X, tal que todos los valores de este intervalo van a este cuadrito, y el cuadrito viene definido de esta manera, vale, viene aquí y aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir que tiene límite. Podría no estar definido en x0, ¿vale? Como digo aquí, podría no estar definido en el x0. Puede tener un hueco la gráfica ahí, pero los valores se van a ir aproximando a ese valor de L, aunque haya un hueco ahí. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que quiere decir, fijaos, este es el intervalo, esto lo que me define es intervalo alrededor de L. Esto me dice que f de x está en el intervalo, pues, bueno, con menor estricto, es decir, eso mismo me dice que f está en L más epsilon, L menos epsilon. Este es el pequeño intervalo que tenemos. Si yo quito el valor absoluto de aquí, lo que obtengo es esto. Y este de aquí lo que me dice es que el x0 siempre estará en... perdón, al revés. La x que yo pueda coger está entre x0 más delta, x0 menor delta. Y son los intervalos que os he dicho antes, esto que os he dibujado. Es decir, ese valor absoluto lo único que representa son estos intervalos. ¿De acuerdo? Entonces dice, para cada intervalo que yo coja en el eje Y, existe un pequeño intervalo en el eje X, tal que, bueno, pues si la X está en el intervalo de abajo, pues la F está en el intervalo vertical. ¿De acuerdo? Esto es lo que viene a decir. Es un concepto que no es fácil, ¿eh? La definición no es fácil, pero la interpretación que podemos hacer es esta que os he comentado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Esta es la definición y el concepto de límites. Pero a veces, tenemos que definir los límites o calcular los límites de otra manera, que son los llamados límites laterales. ¿Vale? ¿Qué son
los límites laterales? Bueno, pues es una adaptación de la definición anterior. Y decimos que, límite por la derecha. ¿Qué es un límite por la derecha? Bueno, pues la definición es exactamente la misma, es la misma definición, pero en este caso tomamos los valores, pero tomamos los valores de x mayores que x0 y solo en el intervalo x0, es decir, x está en x0 más epsilon, es decir, a la derecha del x0. Fijaos, vamos a volver un momento a la definición. Aquí nos dice que pueden estar o a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Y lo que vamos a considerar es que están en este lado, ¿vale? Y entonces diremos que es límite por la derecha. Y lo vamos a denotar pues de esta manera, es prácticamente igual. Decimos que x tiende a x0, pero para decir que es más que los valores de x se toman mayores que x0, pues le ponemos aquí un pequeño más, ¿vale? Un superíndice al x0 de la función, y esto será el valor que sea. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la definición del límite por la izquierda? Pues lo mismo, pero tomando valores por la izquierda del x0. El límite por la izquierda es lo mismo, pero en este caso x pues está a la izquierda del x0. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo denotamos? Pues con un menos. El límite cuando x tiende a x0 por la izquierda y le ponemos un menos, ¿vale? De esa manera estamos diciendo que solo consideramos la x por un lado o por otro, ¿vale? Ahora, quiere decir que si... a ver, vamos a ver propiedades, lo primero. Una propiedad importante es que el límite, si existe, es único. Si existe el límite cuando x tiende a x0 de una función y vale L, entonces este es único. Si el límite consiste en el valor al que se aproxima la función, cuando aproximamos la variable a cierto valor, pues no puede estar próximo de dos números diferentes, ¿vale? Si existe ese límite, entonces va a ser único, se va a aproximar a un número, ¿vale? Y otra propiedad, más que nada una proposición, una pregunta. Y ahora ponemos la proposición. ¿Cómo se relacionan los límites laterales con el límite? Relacionan los límites laterales con el límite. Si son cosas, ¿es la misma cosa? ¿O no lo son? ¿O qué es? ¿Vale? Es porque, fijaos, esto es solo si nos aproximamos por un lado, si nos aproximamos por el otro, pero, bueno,
hemos definido el límite que nos tenemos que aproximar por los dos lados. ¿Vale? Entonces, con una proposición, con un teorema, proposición. Vamos a decir, o es equivalente, lo voy a escribir así. El límite, cuando x tiende a x0 de una función, existe y vale L, es equivalente a decir, por eso pongo una flecha en los dos sentidos, a que el límite por la derecha de f es L y que el límite por la izquierda también es L. Y se tienen que verificar las dos cosas a la vez. ¿Vale? A la vez. Voy a poner aquí. Es decir, que por la derecha nos aproximemos y dé un valor y por la izquierda nos aproximemos y dé el mismo valor. ¿Vale? Estos valores deben ser el mismo. ¿De acuerdo? Y entonces en ese caso podemos decir que el límite es L. ¿Vale? Vamos a ver alguna observación para que veáis qué es lo que estamos haciendo cuando calculamos límites o cuando calculemos límites. Observación. Cuando calculamos límites en un punto, ¿vale? En un punto x0, lo que tenemos que hacer es considerar, o tenemos que considerar un pequeño intervalo. O mejor dicho, la expresión de f en un pequeño intervalo alrededor de x0. ¿Vale? La expresión de f en un pequeño intervalo alrededor de x0. Alrededor de x0, es decir, yo tengo el x0 por aquí y cojo, puede ser muy pequeñito, todo lo pequeñito que yo quiera. Imaginad que tengo una función con una expresión por aquí, ¿vale? Y ahora tengo otra expresión por aquí de f. Esto es igual a f de x. Cada una por un lado. Son expresiones diferentes, ¿vale? Fórmulas diferentes. Entonces, de esta manera tengo que considerar límites laterales porque tengo dos expresiones diferentes. Entonces, por un lado me voy a mover con una expresión y por el otro me voy a mover con otra expresión. Es decir, en un caso así, tengo que utilizar límites laterales. Tendría que utilizar límites laterales. Ahora veremos algún ejemplo. Si imaginad que yo lo que tengo es en x0, a lo mejor se corta aquí, tengo una expresión aquí y otra aquí, pero no es en el x0, ¿vale? Si no es en el x0, yo puedo encontrar un pequeño intervalo, así, con una sola expresión. Es decir, una única expresión de f cerca de x0. Entonces, no me hace falta límites laterales. No hacen falta los límites laterales. ¿Vale? En algo de ese tipo, es decir, aunque yo tenga varias expresiones, pero cerca de x0 no tengo varias expresiones. En el otro caso sí. Cerca de x0 yo tengo una expresión por un lado y otra expresión por el otro. Entonces tengo que, digamos, hacer límites laterales. Me preocupo
lo que pasa por un lado y me preocupo luego lo que pasa por el otro. Bueno, antes de empezar a calcular límites, vamos a ver unas propiedades que nos van a ayudar a calcular los límites. ¿Vale? Propiedades. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el límite de una función constante? La primera propiedad. Pues el límite. Cuando x tiende a cualquier valor de una función, de una constante, es esa constante. Con k constante. ¿Vale? Esto se demuestra fácilmente utilizando la definición de límite, ¿vale? Pero no nos vamos a meter mucho en la definición del límite. Más propiedades. Bueno, pues vamos a hacer las cosas Esto es lo más fácil que se da en funciones, una función constante. Lo siguiente más fácil es algo de este tipo. ¿Qué pasa cuando x se aproxima a x0 de la función x? Pues que esto vale x0. Y esto para cualquier x0. ¿De acuerdo? Y esto yo creo que es evidente y no tiene dificultad. Por ejemplo, ahora, si hay alguna pregunta, si algo no se entiende, me paráis, ¿eh? ¿Qué podemos hacer con una suma de funciones? El límite de una suma o de una resta, ¿vale? Más o menos, lo voy a escribir como, bueno, pues L más o menos M, ¿vale? Donde, pues el límite de F es M, es L, y el límite de G lo vamos a llamar M, ¿vale? Y estos son números reales, ¿vale? Este es un número real. Cuando hablamos de límite, son números reales siempre. Son valores de verdad. Entonces, el límite de una suma es la suma de los límites. Esto es lo que viene a decir. ¿Vale? Ahora, el límite de un número, lo voy a llamar alfa, por una función, es alfa por el límite. ¿Vale? Con alfa, cualquier número real. Y L es, ¿vale?, el límite de F. Es decir, que las constantes las podemos sacar fuera de los límites. 5. El límite de un producto es el producto de los límites. F de x por g de x, el límite de esa función, es L por M. El límite de un producto es el producto de los límites. Y lo mismo pasa con el cociente. Pero ahora con un poquito de cuidado, porque cuando ponemos un cociente, los denominadores no se pueden anular, no pueden ser cero. ¿Vale? El límite de un cociente de funciones es L entre M. ¿Vale? En principio, cuando M es distinto de cero. ¿Vale? Bueno, tenemos estas propiedades. Entonces, ¿para qué nos sirven estas propiedades? Pues nos sirven para lo siguiente. Todas estas propiedades nos permiten o nos dicen ya cómo calcular límites o ciertos límites, ¿vale? Límites en los que no tenemos ningún problema, ¿vale? Las propiedades anteriores nos sirven para calcular límites o nos dicen cómo calcular límites.
¿Y cómo nos lo dicen? A ver, pues lo que nos dicen es que podemos sustituir los valores. Fijaos, sustituyendo los valores, sustituyendo o el valor de x0 en la función. Esto es lo que nos dice. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Vamos a hacer un primer límite. El límite cuando x tiende, vamos a poner a 3 de 2x más e elevado a x entre 5x cuadrado más 9. Cuando tenemos algo de este, vamos, en lugar del más 9 vamos a poner otra cosa. Vamos a poner logaritmo de 2 más x. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir el valor. Es decir, yo puedo poner aquí, dejarme que os lo escriba de esta manera. Vale, yo lo que hago es sustituir el valor 2 por 3 elevado a 3, 5 por 3 al cuadrado más logaritmo de 2 más 3. Y si lo que me da aquí es un número, porque yo lo que estoy haciendo al final, ¿qué es? Es decir, esto es lo que estoy haciendo. Pero si lo miro desde este lado y aplico las propiedades, por las propiedades yo lo que estoy diciendo es que esto es el límite. Cuando x tiende a 3. ¿De qué? Pues vamos a ver, la suma se divide en 2, los cocientes se dividen también. Es decir, perdón, esto no es el límite. Vamos a escribirlo así. Esto sería, por las propiedades, sería el 2 veces por, a ver, vamos a escribirlo bien. Por las propiedades, lo que tendría es, aquí, las constantes salen fuera, es 2 por el límite cuando x tiende a 3 de la función x, ¿vale? Más, bueno, pues aquí también tengo que, se me ha olvidado ponerlo, pero es lo mismo, ahora os lo añado, ¿vale? Ahora os lo añado. Esto es elevado al límite cuando x tiende a 3 de x entre 5 por el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, x al cuadrado más el logaritmo de 2 más el límite cuando x tiende a 3 de x. ¿Vale? No hace falta escribirlo así, pero esto es lo que estamos haciendo. Y entonces uno sustituye y le da esto de aquí, le da esta expresión, ¿vale? Entonces ya podemos sustituir. Esto es 6 más e al cubo entre esto es 9, 5 por 9, 45, más logaritmo de 5. ¿Es esto un número? Sí, esto es un número. Bueno, pues este es el límite. Este es el valor del límite. Ya está. ¿Vale? Y es lo que nos dicen estas propiedades que se me ha olvidado poner, que os las voy a poner aquí ahora. ¿Vale? La propiedades, continuación, que es la 7, que es el límite cuando x tiende a x0 de a e elevado a x, pues esto es e elevado al límite cuando x tiende a x0 de x, por ejemplo. ¿Vale? O de una función, si queréis. Vamos a poner aquí una f de x. Y aquí tendremos una f de x. Y lo mismo pasa con el logaritmo. Límite cuando x tiende a x0 del logaritmo de una función es igual al logaritmo
del límite. Los límites y los logaritmos los podemos intercambiar. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Puedes subir al ejemplo un segundo, por favor? Sí, dime. No, era para verlo, para acabar de copiarlo, que no lo había acabado de copiar. Vale. Bueno, esto, si no lo podéis copiar o lo que sea, esto se va a quedar aquí y luego lo revisáis. ¿Vale? Pero bueno, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es, vamos a sustituir el valor en la expresión y si nos da un número, pues entonces ese será el límite. ¿Vale? Si obtenemos un número... A ver, os habéis dejado un micrófono abierto, por favor. Si obtenemos un número, entonces ese es el límite. Eso es lo que quiero decir. ¿De acuerdo? Bueno. Hay veces que no obtenemos un número. A veces no obtendremos números. Obtendremos lo que llamamos indeterminaciones. Vamos a ver un ejemplo. Perdón, con el ejemplo fácil. Perdón. Yo qué sé. X entre el logaritmo de X. X aquí, fijaos que la X no puede tomar valores negativos por el logaritmo, pues entonces deberíamos escribir aquí que el límite es simplemente por la derecha. ¿Qué obtenemos? Si sustituimos obtenemos un 0 entre el logaritmo de 0, que es un 0 entre un infinito. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Bueno, pues una expresión que no es un número. ¿Vale? No es un número. O bien obtenemos, imaginad que son cosas diferentes lo que voy a escribir, ¿vale? Bueno, esto no hace falta que sea así. Y yo puedo escribir aquí x entre logaritmo de 1 más x. Si yo sustituyo, lo que tengo aquí arriba es un 0 y esto es un logaritmo de 1. Logaritmo de 1 dijimos que era 0. Pues no es un número. Podemos obtener cosas de este tipo. Bueno, unas las podemos resolver fácilmente, la primera, por ejemplo, y la otra, pues tendremos que trabajar un poquito más. ¿Vale? Por ejemplo, la primera, en el primer caso, aquí, lo podemos ver como 0 por 1 partido de infinito. ¿Vale? Y esto es 1 partido, 1 dividido entre infinitas partes, pues esto viene a ser, es decir, este número viene a ser un 0, es como si fuera un 0. Y 0 por 0 es 0. Y este sería el límite. Simplemente aplicamos un poco el álgebra a estas expresiones. Pero este no, 0 entre 0 no sabemos. Esto es lo que llamamos una indeterminación, que no la podemos resolver. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos indeterminaciones, por ejemplo. ¿Cuáles son las indeterminaciones? Pues son, por ejemplo, 0 entre 0, infinito entre infinito, no sabemos cuál de los dos es más grande. Tenemos 0 por infinito, ¿vale? ¿Qué más tenemos? 1 elevado a infinito. Seguro que se me olvidan algunas. 0 elevado a infinito. No, 0 elevado a infinito no es una indeterminación, que es un 0.
Ay, perdón. 0 elevado a 1. Ah, perdón. Porque cualquier cosa, 0 elevado a cualquier cosa es 0, cualquier cosa elevada a 1 es esa perdón, esto es un 0. Digo 0 elevado a 0, perdón. 0 elevado a 0. ¿Vale? Son indeterminaciones. ¿Vale? Y si se me olvida alguna, pues ya me acordaré. Ya saldrá y ya la resolveremos. Ah, perdón, sí, se me olvidaba una. Infinito menos infinito. ¿Vale? Y no son indeterminaciones. No lo son. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes. 0 entre infinito, que es un 0. O bien infinito entre 0, que es un infinito, por la misma razón. ¿Qué más cosas? No, infinito más infinito, que es un infinito. Esto no son indeterminaciones. O menos infinito, que es un menos infinito. ¿Vale? O un infinito por infinito. O un más menos, da igual. Aquí sí que podemos poner más menos. Entonces esto es un más o menos, depende de los signos, infinito. O un 0 por 0, evidentemente. Esto es un 0. ¿Vale? ¿Qué más? 1 elevado a 0 es 1. 0 elevado a infinito es 0. Y bueno, y no sé si se me olvida alguna. ¿De acuerdo? Pero entonces, bueno, pues si nos sale algo de este tipo, resolvemos. Aplicamos el álgebra y resolvemos. Si nos sale algo de este tipo, pues depende de cada caso, tendríamos que utilizar una técnica u otra, ¿vale? Ahora vamos a ver ejemplos. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues sustituir, y si nos sale un número, pues directamente ese es el límite. Y si nos sale una indeterminación, pues vamos a ver cómo resolvemos en cada caso. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si nos sale un 0 entre 0, como en este caso. Por ejemplo, el menos 1. X tiende a menos 1. De 1 menos x a la cuarta entre, pues, vamos a poner x más 1. Fijaos, esto es una función racional, es un polinomio entre otro. Si yo sustituyo, lo que nos quedaría es un 1 menos menos 1 a la cuarta entre menos 1 más 1. Es decir, es un 0 entre 0. Es una indeterminación. ¿Vale? Es decir, no sé qué número es. No sé qué es esto. Puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues fijaos. Si el numerador se me hace 0 y el denominador también, y son polinomios, pues entonces es que tiene un factor x más 1, como aquí. Tiene una raíz, cada polinomio tiene una raíz que se anula en el menos 1. Por lo tanto, lo puedo factorizar. Es decir, puedo escribirlo, el de abajo ya está factorizado. ¿Vale? El de abajo está factorizado. Esto es x más 1. Y arriba hay un factor que es x más 1 por otra cosa. ¿Vale? Tenemos que calcular esa cosa. Tenemos que calcular ese polinomio. Entonces aquí ya tenemos que dividir polinomios, por ejemplo. ¿Vale? Pero de momento, fijaos, voy a escribirlo de esta manera. Es un polinomio que de momento ahora todavía no sé cuál es. Y en este caso, yo lo que voy a hacer es cancelar. Cancelo este número, que es el mismo que este. Y lo que me queda es el límite cuando x tiende a menos 1 de p de x. Pero esto ya es un polinomio, por lo tanto esto es p en menos 1. ¿Vale? Es la sustitución de eso.
Lo que pasa es que tenemos que calcular cuál es P. Tendríamos que haber calculado cuál es P. Es decir, para calcular P, lo que hago es dividir. Dividimos los polinomios. O hacemos Ruffini, que al final es lo mismo. ¿Vale? O Ruffini. Vamos a hacer las dos cosas, porque es exactamente lo mismo. Vamos a ver, tenéis una pregunta. O algo ha pasado aquí. A ver, Alberto, dime. No, es que en bachillerato yo vi si una indeterminación era k partido de 0. O sea, un número cualquiera partido por 0. Vale, buena pregunta. Eso no Ahora lo- vamos a ella, ¿vale? Ahora vamos a ella. A ver, ¿cómo bajamos la manita aquí? Tenemos que bajar la manita. Bajar la mano, ya te la bajo yo. Apañado. ¿Hay más preguntas? A ver, aquí hay un... Mercedes dice si podemos hacerlo por L'Hopital. Bueno, lo podremos hacer cuando veamos las derivadas. De momento no lo podemos hacer. Primero vamos a ver cómo se resuelve sin L'Hopital y al final lo podremos hacer con L'Hopital, ¿vale? Pero en su momento, de momento no. ¿De acuerdo? Bueno, vamos aquí. Es decir, K entre 0 es un número entre 0. Y si yo tengo un número y no lo divido entre nada, toco, si tengo una tarta y la divido, no la divido entre nadie. ¿A cuántos puedo repartir? Pues a infinito. Si no le doy a nada a nadie, pues esto es un infinito. Y de la misma manera, K entre infinito es un 0. ¿Vale? ¿Ves? Estas se me habían olvidado. Pues estas no son indeterminaciones. Bueno, vamos a calcular ese polinomio. Por ejemplo, primero, dividiendo. Yo voy a escribir menos x a la cuarta, dejo unos huequecitos, más 1. Y si sabemos dividir números, sabemos dividir polinomios. Ahora, ¿cuántas x necesito? ¿Cuántas x necesito? O tengo que multiplicar x para que me dé x a la cuarta, pues menos x al cubo. Menos x al cubo por x es menos x a la cuarta. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué me queda? Menos x, aquí obtengo un menos x al cubo, aquí obtengo un menos x a la cuarta, ¿vale? Y ya está. Y ahora resto, que esto es lo que hacemos al dividir. Lo primero menos lo segundo, me queda x al cubo más 1. ¿Vale? Y ahora sigo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar x para obtener un x al cubo? Pues lo tengo que multiplicar por un x al cuadrado. ¿Qué me queda aquí? X al cuadrado y aquí me queda x al cubo. Y ahora lo resto. Me queda menos x al cuadrado más 1. ¿Vale? Y así, ahora tengo que multiplicarlo por menos x. Me queda menos x al cuadrado, aquí me queda menos x más 1. Y ahora, perdón, aquí se me ha ido algo, el 1. Me queda esto. Y ahora resto y me queda x más 1. Y ahora, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Pues por 1. Me queda x más 1, lo resto y me queda aquí un 0, que es el resto. Entonces, ¿cómo lo escribo? Bueno, pues puedo escribir que menos o 1 menos x a la cuarta es igual a x más 1 por menos x al cubo más x al cuadrado menos x más 1. Pues este es el polinomio p que he llamado antes. Esto podría haberlo hecho antes y lo sustituía. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 por 1 menos x a la cuarta entre 1 más x, tendría que haberlo escrito de esta manera. ¿Vale? Esto es 1 más x por menos x al cubo más x menos x más 1. Dividido entre 1 más x
He dicho que lo tachaba. Este se me va con este. ¿Y qué es lo que me queda? Pues me queda el límite cuando x tiende a -1 por pues menos x al cubo más x menos x, perdón, esto es un x cuadrado, aquí, x cuadrado, más 1. Y ahora sustituyo, pues con un -1 aquí, esto me queda un 1, más 1, más 1, más 1. Es 4. Y este sería el límite. ¿De acuerdo? Es decir, lo que tengo que hacer, si puedo, es factorizar los valores. ¿Vale? Esto se podía haber hecho por Ruffini, exactamente igual. ¿Vale? Vamos a hacerlo por Ruffini. Por Ruffini es dividir realmente. Es decir, porque yo estoy poniendo los coeficientes. Esto es x al cuarto, x al cubo, x al cuadrado, x. Y yo tengo una raíz, que es la -1. ¿Vale? Yo tengo aquí esta que sé que es raíz, por lo tanto, me va a dar esto 0. Y este es el grado 4, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. ¿Vale? Lo que hacía era, bajaba el 1, lo multiplicaba, me da un 1, lo sumo, 1, lo multiplico, -1, lo sumo, -1, 1, 1, -1, 0. ¿Y esto de aquí a qué corresponde? Son los coeficientes del grado 3, grado 2, grado 1 y al final es lo mismo. Es el término menos x al cubo más x al cuadrado menos x más 1. Exactamente lo mismo, ¿vale? Como vosotros os sea más fácil. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver más ejemplos. Vamos a hacer otro de estos. Por ejemplo, límite. Cuando x tiende a 1, de x al cuadrado menos 1 entre pues x al cubo menos 2x cuadrado más x. ¿Vale? Si yo sustituyo, pues en el numerador me da un 0 y en el denominador me da 1 menos 2 más 1, pues otro 0. ¿Vale? Pues tengo que hacer lo mismo, factorizarlo. Como son polinomios, yo sé que hay un término x más 1 en algún sitio. Perdón, x menos 1 porque me anula el numerador y el denominador. Bueno, pues si factorizo, lo que me queda, ya lo voy a hacer directamente, porque me lo sé. Esto es un cuadrado perfecto, es diferencia de cuadrados. Acordaos que a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Por lo tanto, esto es un x más 1 por x menos 1. Y en el denominador puedo sacar factor común una x. ¿Y luego qué me queda? Pues si saco factor común una x, me queda x cuadrado menos 2x más 1. Pero esto es también, es decir, lo escribo aquí, es una identidad notable, ¿no? Es decir, a cuadrado más 2ab más b cuadrado es a más b al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, lo que nos queda es x menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Yo puedo cancelar aquí este término y se me va con uno de estos. Entonces, ¿ahora qué obtengo? Pues que esto es, lo voy a poner en la línea de abajo. Esto es el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 entre x por x menos 1. Y ahora sustituyo, ¿qué me queda? Arriba me queda un 2 y abajo me queda un 1 por 0. ¿Esto qué es? Esto es, digamos, un infinito. Por lo tanto, no tiene límite. ¿Vale?
¿De acuerdo? No tiene límite. Cuando nos da algo que no es un número, no tiene límite. Más ejemplos. Bueno. ¿Qué pasa si escribimos esto? O algo de este tipo, raíz de x menos 2. Perdón, esto x menos 4. X... Sí, así está bien. Vale, vamos a simplificarlo un poco, ¿vale? Vamos a cambiarlo. Voy a ponerle aquí un 4, voy a quitarle esto, así. ¿Vale? ¿Esto qué me da? Me da un 0 entre 0. Me da un 0 entre 0. Pero ahora no tengo un polinomio, ahora no puedo factorizar. ¿Vale? Bueno, pues hay un truco que es lo que se llama multiplicar por el conjugado. En este caso, lo que estoy aplicando es la identidad notable de antes, es decir, que a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Bueno, pues este término va a ser este. Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar. Profe, fue un accidente, hermana mía. ¿Perdón? Que le he pulsado por accidente, profe, disculpe. Vale. Vamos a ver. Este término, lo que tengo que hacer es, fijaos, yo me molesta esta raíz. Si yo lo que hago es multiplicar, esto es lo que sería el conjugado, es decir, el otro factor. Si este factor es el a menos b, porque tengo aquí un menos, el otro sería el conjugado. Uno es el conjugado del otro, ¿vale? Y voy a obtener un cuadrado, por lo tanto voy a quitar la raíz. Fijaos lo que obtengo. Esto sería límite cuando x tiende a 4. Arriba, para no hacer nada, abajo lo que quiero hacer es multiplicar por el conjugado, ¿vale? Tengo esto. El conjugado es raíz de x más 2. Pues para no hacer nada, arriba también multiplico por lo mismo. Es decir, estoy multiplicando por 1 realmente. Esto de aquí es un 1. Eso de ahí es un 1. Por lo tanto, no estoy haciendo nada más que multiplicando por 1. Pero ahora, si multiplico lo del denominador con lo del denominador y el numerador con lo del numerador, pues lo que obtengo, fijaos, aquí arriba, a ver, raíz de x más 2, este término, fijaos que no se me anula, el conjugado nunca se anula, porque el que se anula es el otro. Pero el conjugado que he escrito no se me anula porque ha cambiado de signo. Y aquí abajo lo que tengo es un x menos 4. Por lo tanto, puedo cancelar este x menos 4 con este de aquí. Y ahora, ¿cuál sería el límite? Pues sería raíz de 4 más 2. Pues es un raíz de 4 más 2 es un 4. ¿De acuerdo? De esa manera elimino el término que me molesta. Esto, multiplicar por el conjugado se hace cuando tengo una raíz cuadrada. Cuando tengo un término cuadrado con raíz cuadrada que se anula. ¿Vale? Multiplico por el conjugado cuando tengo raíz cuadrada que se anula. Bueno, un término con raíz cuadrada que se anula. ¿Vale? Se anula el término, no la raíz. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a suponer que tenemos algo de este tipo.
por ejemplo, 1 menos la raíz de 1 menos x, ¿vale? Nos da un 0 entre 1 menos 1, que es 0, ¿vale? Nos sigue dando un 0 entre 0. Por lo tanto, pero tengo una raíz cuadrada. Aquí hago lo mismo, multiplico por el conjugado. ¿Vale? Multiplico por el conjugado, porque tengo una raíz cuadrada. Esto no es un polinomio, no lo puedo factorizar, pero tengo el truco del conjugado. Entonces me queda x por 1 más la raíz de 1 menos x, este es el conjugado, y aquí abajo pues tendría que tener 1 menos la raíz de 1 menos x, y aquí 1 más la raíz de 1 menos x, para no hacer nada, para multiplicar por 1 en total. Ahora, multiplico numerador y denominador cada uno por su lado. Este no lo multiplico porque no me hace falta, lo dejo así. Esto es un menos, perdón, esto es un menos. 1 menos x, y aquí tengo pues el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, que es 1 menos x. El 1 se me va, y lo que me queda es el límite cuando x tiende a 0 de x entre la raíz de 1, perdón, 1 más la raíz de 1 menos x, y aquí abajo pues me queda x. De esta manera cancelo y el límite ya lo sustituyo y me queda 2. ¿De acuerdo? Más ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo una función a trozos? ¿Vale? Sea f, la función, por ejemplo, dada por e elevado a x, cuando x es mayor o igual que 0, y x si x es menor que 0. Y me piden calcular el límite cuando x tiende a 0. Fijaos que me están pidiendo, aquí era uno de esos casos que yo tengo el 0 aquí tengo una expresión y aquí tengo otra. Es decir, no puedo encontrar un pequeño intervalo con una única expresión. Por lo tanto, tengo que utilizar límites laterales. ¿Vale? Pues vamos a utilizar límites laterales. Por ejemplo, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f? Bueno, pues solo nos preocupamos de lo que hay a la derecha del 0. ¿Qué expresión tiene a la derecha del 0? Pues tiene la exponencial. Y ahora sustituyo. Esto es e elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x. Esto es e elevado a 0, que es 1. Estupendo. Ya lo he encontrado por un lado. Ahora por el otro. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f. Ahora, la izquierda de f tiene otra expresión, que es la x. Pues esto es 0. Ahora me pregunto, ¿son los dos iguales? Pues no, son valores diferentes. Por lo tanto, si recordáis lo que hemos escrito antes, ¿dónde estaba? Volvemos, esto lo hemos escrito hace tiempo. ¿Dónde estaba? Aquí. Esta proposición, tienen que ser iguales los límites laterales para decir que tiene límite. Por lo tanto, en este caso, nos han salido diferentes. Y como son distintos, como no coinciden los límites laterales, aunque existen, ¿vale? Aunque existen, y el primer paso es que existan y luego que tienen que coincidir. Pues entonces, no existe el límite. Entonces, decimos que no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. ¿Vale?
os dejo como ejercicio. ¿Qué pasa si, es decir, calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función, donde ahora f es prácticamente lo mismo, elevado a x. Si x es mayor o igual que 0 y lo cambio como 1 más x, si x es menor que 0. Si x es menor que 0. Ahora nos va a decir que, bueno, pues el límite es 1 en los dos casos. Pues ese va a ser el límite porque coinciden. Existen y coinciden. Pero os lo dejo, perdón, he dicho ejercicio y he puesto ejemplo. Esto es un ejercicio para vosotros. ¿Vale? Bueno, ya prácticamente hemos trabajado con lo que voy a contar ahora, que son los límites, digamos, infinitos. Definición de límite infinito. ¿Vale? No sé si poneros la definición o no, porque os va a liar más. Bueno, os la voy a poner. Dejadme que la busque en los apuntes y os la vuelvo a poner. Esos eran los límites laterales. Y ahora la interpretamos un poco, ¿no? Bueno, es esta de aquí. Vale, esta es la definición. ¿Qué es lo que nos viene a decir? A ver, es prácticamente igual que la de límite. Lo que decimos es que es, bueno, primero lo representamos de esta manera. Y lo que estamos diciendo es que f, fijaos, se hace más grande que cualquier número que pongamos, tanto para más infinito como para menos infinito. Es decir, la idea es, yo tengo una función, un poco mal esto, yo tengo una función, perdón, yo tengo una función y en cierto x0 yo voy a poner aquí el h que me dé la gana. Bueno, por la función, según me aproximo, dejadme poner aquí puntos, la función, según me aproximo, se hace más grande que cualquier h que yo ponga aquí. ¿Vale? La función se hace más grande según me aproximo. Si pongo otro h más grande, pues, si este es un h1, pongo otro más grande, un h2 aquí, pues da igual, se va a hacer más grande según me aproxime. ¿Vale? Es decir, esto es lo que se llama un límite en el x0 de f vale más infinito. Ya está. Es mucha palabrería, pero no es más que eso. ¿Vale? Por aquí podría hacer así. Es decir, llegar aquí, lo que sea, pero por este lado, pues sería un más infinito. ¿De acuerdo? Y para un menos infinito, pues de forma análoga. Voy a ponerlo en rojo. Bueno, voy a hacer otra gráfica. Ahora el h, pues le podemos poner aquí. h1, la función hace pues algo así en el x0. La función se hace, digamos, tiende a menos infinito por muchos h's que yo ponga por aquí. Siempre se va a ir más hacia abajo. ¿Vale? Esto es el concepto de límite cuando x tiende a x0. Esto es un límite infinito. ¿Vale? En este caso da menos infinito. Pero es importante que sepamos qué signo tiene. ¿Vale? El signo es importante, porque no es lo mismo que esto tienda a menos infinito, tienda a infinito. Vamos a tener que identificar el signo. No es lo mismo que sea un más o un menos infinito. ¿Vale? Pero no es más que ya hemos visto alguno. Hemos visto alguno. A ver, ¿dónde estaba el que habíamos visto? Este. No, este no. Este.
hemos cancelado lo que teníamos que cancelar, nos daba una indeterminación y al final hemos obtenido un infinito. Bueno, pues esto es un límite infinito, que no es un límite, ¿vale? No tiene límite. Digamos que es un límite infinito. ¿De acuerdo? No es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, ¿cuáles son límites infinitos? Vamos a ver alguno. Límite cuando x tiende a 2 de 3x más 1 entre pues x menos 2. Vamos a hacer uno sencillo. ¿Qué es lo que obtenemos? Si sustituimos, aquí nos queda 7 entre 0. Pues esto es un más o menos infinito. Esto es podemos escribirlo así, pero es importante el signo, ¿vale? Es importante el signo, fijaos. Vamos a ver los límites laterales. ¿Qué pasa por la derecha? 3x más 1 entre x menos 2. Estamos considerando que la x siempre es, en este caso, mayor que 2. Pues entonces aquí tenemos un 7. Pero aquí, ¿qué tenemos? Pues esto es un 0, pero con números mayores que 2. Imaginad que esto es un 2 con 0,01 menos 2, pues es 0,001, que es positivo. Por lo tanto, esto es un 0, pero lo podemos incluso indicar así, 0 pero positivo. Por lo tanto, 7 entre algo positivo es un más infinito. Ya hemos identificado el signo. ¿Qué pasa por el otro lado? ¿Qué pasa con el otro límite lateral? Bueno, pues vamos a ver. Nos sigue dando un 7 arriba y abajo, ¿qué es? Pues vamos a pensar que es un número más pequeño que 2. Pues es el 1,999 menos 2. ¿Cuánto es? Pues esto es menos 0,0001, que es negativo. Por lo tanto, es un 0, pero con signo negativo. Entonces, positivo entre negativo nos da un menos infinito, ¿vale? En este caso, en el 2, la gráfica haría algo así. Hemos dicho que por la derecha hace así, tiende a más infinito, y por la izquierda a menos infinito. La gráfica haría así, esta función. Luego lo que haga por otros sitios no sabemos, ¿no? Pero cerca del 2, pues tiene que hacer algo de este tipo. Por eso es importante, pues, distinguir los signos para saber, pues, hacia dónde tiende, porque nos interesa representar las funciones, nos interesa ver el comportamiento de las funciones. ¿Vale? Pero una pregunta. Dime. ¿Por qué en el ejemplo que hemos hecho antes, en el que acabas de mostrar, no lo salvas con esto, con los laterales? Y pone que no hay, o sea, que no tiene límite, que no existe. En el de arriba, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. En el de arriba lo único que quería mostraros, en este de aquí. Aquí también tendría que haber hecho lo mismo, si quiero representarlo. Pero no se trataba de eso en este ejemplo. Lo que trataba de ver es que si tenía o no límite. Ya está. Si lo que quiero es ver cómo se comporta la función, no me puedo quedar aquí. No me puedo quedar aquí. Tendría que ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Es un más o un menos? ¿Vale? Eso es lo que tendría que ver. Pero lo que quería ilustrar en este ejemplo es que no existe límite, ¿vale? No ya el comportamiento de la función, es la diferencia, ¿de acuerdo? Una vez que queramos estudiar pues eso, ¿cómo se comporta la función? Pues entonces sí, esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Pues ver realmente hacia dónde va. Yo quiero saber hacia dónde va la función, para aquí arriba o para abajo, o qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Bueno, otro límite infinito. Vamos a ver si es un límite infinito. El límite cuando x tiende a 0 de elevado a 1 partido de x. ¿Vale? Está claro que la función no existe en x igual a 0.
y vamos a ver si es un límite finito o infinito. ¿Vale? Calculamos los límites laterales. Bueno, ahora yo estoy tomando las x positivas y lo que tengo aquí es e elevado a 1 partido de 0, pero positivo. Lo voy a escribir así. ¿Vale? Esto es un poco abusar de la notación. Y ahora, ¿esto de aquí qué es? 1 partido infinito, un mono partido de 0 es un infinito. ¿Pero con qué signo? Con signo más, porque este 0 es positivo realmente. Por lo tanto, esto es un e elevado a infinito, a más infinito, y esto es un infinito, o un más infinito. ¿De acuerdo? Ahora, si yo lo miro por el otro lado, esto es e elevado a 1 partido de x, esto es e elevado a 1 partido de 0, pero con signo menos. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto es un menos infinito ahora. Por lo tanto, lo que obtengo es un e elevado a menos infinito. Y e elevado a menos infinito, si os acordáis, esto era un cero positivo, porque la exponencial es siempre positiva. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cómo sería la función? Pues la función sería, por aquí tiende a infinito y por aquí tiende sin, tendría un agujero aquí, voy a ponerlo así, y la función iría de esta manera, ¿vale? Tendería a 0, de forma por arriba, porque es positivo, ¿vale? Luego lo que haga por otro sitio ya no sabemos, ya no, ahí no me meto. Es decir, luego yo no sé si va a hacer esto así o cómo va a hacer, esto ya no lo sé. Pero cerca de, del 0, pues se comporta de esta manera. Esta sería la gráfica de igual a elevado a 1 partido de x. ¿Vale? Bueno. También nos puede interesar lo que llamamos límites en el infinito. Es decir, fijaos que aquí estamos tomando valores siempre finitos, valores reales, números reales, pero nos puede interesar qué pasa si hago la variable tan grande como yo quiera. ¿Vale? Ya que os he copiado las otras, os voy a copiar. Pero bueno, ya os digo que es... esta es. Ya os digo que es una definición pues un poco técnica, que tampoco me quiero meter demasiado, porque es un poco, para vosotros es un poco, digamos, liosa. Pero os la quiero interpretar. ¿Vale? ¿Vale? Lo que quiere decir es ahora, es la x, decimos que la x tiende a infinito o a menos infinito. ¿Vale? Lo que estamos diciendo es que se hace la x tan grande como yo quiera o tan pequeño hacia menos infinito como yo quiera. Pero es el mismo concepto. ¿Vale? Es el mismo concepto. Es decir, yo de lo que me preocupo es que la función por aquí hará lo que quiera, pero me pregunto, ¿qué hace por aquí? Y más para allá, ¿qué hace por allí? ¿Vale? Esto sería el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Es decir, ¿qué hace cuando hago la x tan grande como yo quiera? ¿Vale? O al revés, o la x tan pequeño sino tan grande en valores, pero con valores negativos. Es decir, la función aquí puede hacer lo que sea, pero aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace por allí? Esto sería el límite cuando x tiende a menos infinito. Y esto es lo que llamamos límites en el infinito. Estos son límites en el infinito, que pueden ser infinitos también. ¿Vale? Fijaos. Vamos a hacer algún ejemplo.
En todos estos casos también nos pueden dar indeterminaciones, y las tendremos que resolver pues como podamos en cada caso. Por ejemplo, yo voy a suponer o quiero calcular el límite en el infinito de 3x más 1, pues x menos 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Si uno sustituye, le da un infinito entre infinito, que es una indeterminación. Y hay que resolverla. Bueno, el truco consiste en... lo que voy a hacer es... el término grande, el término que se me hace infinito es este. Estos son los dos términos que se me hacen infinito. ¿Vale? Estos son los términos que me dan problemas, que me dan estos infinitos. Bueno, pues lo que voy a hacer es cambiarlos de escala. Lo que voy a hacer va a ser aplastar todos los infinitos. Para eso lo que hago es divido numerador y denominador entre el término mayor, el término que me hace infinito, el término mayor. Esta es la técnica, es una técnica general. ¿Por qué? Porque os habrán contado la receta que esto es un 3, es 3 entre 1, ¿vale? Pero sale de hacer esta operación. Y es lo que os quiero contar porque es algo general. Ahora os pongo otro ejemplo donde, bueno, pues vamos a ver cómo se... Yo lo que hago es, ¿cuál es el término que se hace más grande? Pues la x es la que se hace grande. Pues voy a dividir numerador por un lado entre x y denominador entre x. Y ahora opero numerador por un lado y denominador por otro. Ahora, ¿qué es lo que consigo con esto? Pues fijaos. Si multiplico esto de aquí, me queda pues un 3 más 1 partido de x en el numerador y un 1 menos 1 partido de x en el denominador. ¿Cuáles eran los términos que se me hacían infinitos? Pues era el 3x, que ahora se convierte en un 3 y en un 1. Y el término, por ejemplo, el 1, pues no se movía, era un 1. ¿En qué se me ha convertido? Es decir, los infinitos se me convierten en números y los números se me convierten en ceros. ¿Vale? Estos se me convierten en ceros. Estos términos, perdón, esto era un 2. Originalmente esto era un 2. ¿De acuerdo? Estos se me convierten en ceros. Estos tiende a 0 y este tiende a 0. Por lo tanto, ¿cuál es el límite? Voy a escribirlo así. 3 más 0, 1 menos 0, es decir, un 3. He aplastado los infinitos, los números se me han convertido, he aplastado los infinitos hasta que se me conviertan en números, los números se me convierten en ceros y de esa manera lo he resuelto. ¿Vale? Y esto es algo general que se puede hacer. ¿Vale? A ver, os dejo como ejercicio y ahora hago yo otro ejemplo. Calcular los límites cuando x tiende a más o menos infinito, los dos, de elevado a 1 partido de x. ¿Vale? Esto lo dejo como ejercicio. Ahora yo voy a hacer, por ejemplo, este límite. Límite cuando x tiende a infinito de 2 elevado a x más 5 elevado a x menos 1 entre 3 elevado a x más 1 más 2 elevado a x, por ejemplo. ¿Vale? Pues entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. Un segundo, en el ejercicio, ¿a cuánto está elevado, A 1 entre x. Ok. ¿Vale? Vamos a resolver esto. A ver, si uno sustituye, lo que obtiene
es el 2 elevado a infinito, 2 elevado a infinito, más 5 elevado a infinito, entre 3 elevado a infinito, más 2 elevado a infinito. Es decir, tenemos un infinito y abajo otro infinito. Es una indeterminación. Entonces, vamos a identificar cuál es el término que crece más rápidamente. A ver, ¿cuál creéis que es el término que crece más rápidamente? De estos 4. ¿Vale? De estos 4 términos, este de aquí, este de aquí, este de aquí o este de aquí. A ver. ¿Cuál creéis que es el término que crece más rápidamente? Si es que creéis algo. A ver, alguien que me diga algo. En el denominador el 3x más 1. Porque tiene el x más 1, ¿no? Bueno, pero este tiene un 5 y cada vez, aunque tiene un x menos 1, tiene un 5 aquí. El 5 elevado es multiplicar 5 por, imagínate que la x es 10 millones, ¿vale? Es 5 elevado a 10 millones menos 1. Eso es un número muy grande, pero ¿qué es mayor? ¿3 elevado a 10 millones 1 o 5 elevado a 10 millones menos 1? El del 5, el del 5. El del 5, ¿verdad? Es decir, tener cuidado que aquí lo importante aquí es el 5. Bueno, no pasa nada si lo hacéis con el 3, no pasa nada. Lo que pasa es que no lo vais a resolver, pero no vais a hacer nada malo, os va a volver a dar una indeterminación. Pues entonces, yo lo que voy a hacer va a ser dividir entre 1 partido de 5 elevado a x. No me preocupo ni siquiera del x menos 1, fijaos. ¿Vale? Porque es el término y ahora me va a salir todo de forma natural. Y aquí también, 1 partido de 5 a la x, 3x más 1, más 2 a la x. ¿Vale? Bueno, pues vamos a multiplicar. Lo que me queda aquí es el límite, cuando x tiende a infinito. Voy a meter este 5 aquí, me queda un 2 a la x entre 5 a la x, más 5 a la x menos 1 entre 5 a la x, y aquí me queda 3x a la x más 1, 5 a la x, más 2 a la x, 5 a la x. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner todos los exponentes x. ¿Vale? Para simplificar mi fracción. Es decir, puedo poner aquí, estos ya tienen x, pues lo escribo así. Aquí tengo una x más abajo, pues dejarme que lo ponga así. Puedo multiplicar, fijaos, puedo hacer esto de aquí. Este término es 5 a la x entre 5. ¿Vale? Entonces, puedo escribir aquí como 1 entre 5 y aquí tengo un 1 elevado a x. Porque se me cancelan. Esperad, lo voy a escribir así, para no despistaros. 5 entre 5 a la x. Pero eso es un 1. Y ahora, aquí tengo, esto lo puedo ver como 3 por 3 a la x. Entonces lo que veo es 3 por 3 3 entre 5 todo a la x. Más, y aquí tengo 2 entre 5 a la x. Y ahora, fijaos lo que ha pasado. Este término es menor que 1. Por lo tanto, me queda 2/5. Si lo voy multiplicando por ello mismo, tantas veces como quiera, tiende a 0. Todo este término ahora tiende a 0. Este término, como es menor que 1, tiende a 0 también. Y este término también tiende a 0. Y este es un 1. ¿Qué es lo que obtengo? Pues que esto es un 0 más 1/5 por 1 entre 3 por 0 más 0. ¿Cuánto sale esto? Bueno, pues esto sale un infinito. ¿Vale? Con signo más, porque todo tiene signo más. ¿Vale? No tiene límite. ¿De acuerdo? Pero lo hemos resuelto. Lo hemos resuelto. ¿De acuerdo? Bueno. A ver. Iremos haciendo también según vayan saliendo. Voy a dejar... a ver, vamos a hacer voy
por si no me da tiempo. Una proposición, que es un límite importante. ¿Vale? Os lo comenté, creo, el otro día un poco, ¿no? Es el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, de 1 más 1 partido de x elevado a x, esto es el número e. O equivalentemente, ¿vale? O equivalentemente, cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a 1 partido de x es e. ¿Vale? Porque ¿cómo pasamos de uno al otro? Pues pasamos, si aquí lo que vale x, pues lo transformamos en 1 partido de x, ¿vale? Hacemos este cambio de variable y pasamos de uno al otro, ¿vale? Bueno, ¿para qué os cuento esto? Porque a veces vamos a obtener indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito. Esto sirve para indeterminaciones y vamos a ver un par de ejemplos. Del tipo 1 elevado a infinito. Por ejemplo, yo quiero calcular el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido de 3x más 1 elevado a 2x. ¿Vale? Bueno, no es exactamente esto de aquí. No es exactamente esto. Porque yo aquí tengo 1 partido de algo que tiende a infinito elevado a ese algo. Es decir, lo que tendría que ver, a ver, es algo así. X tiende a lo que sea, imaginad que esto es lo que sea, pero que 1 más, yo puedo ver así. ¿Vale? Este límite es e también. ¿Vale? Donde la carita tiende a infinito. Perdón. A ver, ¿dónde? La carita tiene que ser un 0, no un infinito. Tiene que ser parecido a 0. Tiene que tender a 0. En este caso, casi lo tenemos. ¿Esto tiende a 0? Sí, porque 3x más 1, como la x tiende a infinito, esto tiende a 0. ¿Vale? Esto de aquí, este término, tiende a 0. Bueno, pues esto es un 1, esto sería un 1 elevado a infinito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues fijaos, yo tengo que tener la carita y la carita. Quiero tener lo mismo. Entonces, este límite lo que voy a hacer es, lo primero, como no tengo lo mismo, lo voy a buscar. ¿Qué necesito? Pues necesito tener, aquí arriba tengo 2x, pero quiero tener un 3x más 1. Pues, oye, no lo tengo. Bueno, pues lo quito y lo pongo. Es decir, hago esto. Quiero tener un 3x más 1, es decir, esta es mi carita. Esta es la cara. Todo esto es la cara. Esta es la carita que yo necesito. Y la tengo aquí. Fijaos, la tengo aquí. Esta es la carita también. Bueno, pues muy bien. Si no la tengo, me la invento. Quiero decir, la pongo porque la necesito. Y entonces ya lo puedo escribir de esta manera. ¿Vale? Ya lo tengo como quiero, pero tengo un término que no es el que yo, que no tiene carita, ¿vale? Que es este de aquí. Vale, me da igual, pero esto ya tiende al número e. Por lo tanto, lo único que me queda es, esto es e elevado al límite que me queda.
¿Se entiende esto? Y esto yo ya lo calculo. Igual que antes. Divido entre el número... Perdón. Divido entre el término que se me hace más grande, que es la x, porque es un infinito entre infinito, ¿vale? Y lo que me queda es 2 entre 3 más 1 partido de x, ¿vale? Esto resolviendo como lo he hecho antes, dividiendo entre el término mayor, que es la x, ¿vale? Y esto es elevado a 2/3. Hemos terminado. Pero lo que tengo que hacer es buscarlo, ¿vale? Por ejemplo, ya nos queda poco tiempo. Yo puedo tener algo de este tipo. Vamos a suponer que es x, bueno, no hace falta, x positivo. X tiende a 0. Basta con esto, ¿no? De, pues 1 más el logaritmo de 1 más x elevado a 1 partido de x. ¿Vale? Esto es un 1 logaritmo de 0, logaritmo de 1, que es 0, pues elevado a 1 partido de 0, que es un infinito. Pues vamos a hacer lo mismo. Es decir, si se trata de hacer lo mismo. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más. Ahora tengo esto de aquí que tiende a 0. Pero yo lo quiero tener arriba, tengo 1 partido de x. Y aquí tengo que tener, pues, 1 partido de logaritmo de 1 más x, que es la carita, ¿vale? Y para no hacer nada, pues multiplico. Y lo puedo reescribir de la siguiente manera. 1 más el logaritmo de 1 más x, y aquí tengo 1 partido del logaritmo de 1 más x, por 1 partido de x por el logaritmo de 1 más x. Esto de aquí, todo esto, es e. Por lo tanto, lo que obtengo es e elevado al límite que me falta. A 1 partido de x, logaritmo de 1 más x. Bueno, y esto ya lo podemos resolver. Esto es elevado, aplico las propiedades de los logaritmos, pues es el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 1 más x elevado a 1 partido de x. Y como los límites y los logaritmos, pues los podemos cambiar, esto es e elevado al logaritmo de, y aquí pongo el límite cuando x tiende a 0, de 1 más x elevado a 1 partido de x. Ah, pues precisamente esto es e también. Esto es elevado al logaritmo de e, y elevado al logaritmo de e es e. ¿Vale? Y lo he resuelto. ¿Vale? De esta manera. Echarle un vistazo, pensarlo con cuidado. ¿Vale? Para terminar, os dejo unos ejercicios. Por ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a 0 de a infinito. Vamos a hacer unos límites infinitos de 3x más 5 entre x dividido entre x cuadrado más 1. ¿Vale? Y esto los hacéis con mucho cuidado. ¿Vale? Si acaso me lo recordáis y el próximo día lo resuelvo yo estos dos últimos. Que es el límite cuando x tiende a más o a menos infinito, hacéis los dos, de x entre 4x menos la raíz
de x cuadrado más 1. ¿Vale? Esto con mucho cuidado. Bueno, con esto terminamos. A ver, preguntas.